Bueno, aquí estoy yo nuevamente hoy para compartirles un poquito de lo que estoy aprendiendo en la Biblia y estudiando, lo que Dios como que me ha llamado la atención o me ha dicho a mí muy personalmente. Pero la verdad es que quisiera o sea, que estos videos te animaran a tener tu propia búsqueda personal de Dios, pasar tu tiempo personal a solas con el Señor y estudiar la palabra que es la Biblia por tu cuenta, ya que Dios es un Dios real. Él es un Dios personal, individual, que trabaja de forma específica para cada quien. Y lo que yo leo en la Biblia habla a mi vida, a mis circunstancias, a mis realidades, son instrucciones, promesas, verdades que puedo aplicar a lo que yo estoy viviendo, que no es necesariamente tu realidad. Por eso estos videos realmente quisiera que fueran como un ánimo o despertaran en ti esa chispa de poder pasar tu tiempo a solas con la palabra de Dios, estudiando y meditándola. Como les comentaba ayer, hay una aplicación muy chévere, se las comparto porque es lo que yo uso, que se llama YouVersion y se puede descargar en el celular. Y a mí me gusta porque, bueno, de repente no tienes una Biblia física en casa, pero además le puedes cambiar las versiones. Y si hay un pasaje o un versículo que de repente como que no comprendo mucho, lo que hago es que cambio las versiones y de repente con otras palabras es más fácil para comprender. A mí me gustan mucho las traducciones actuales porque me parece que se parece más al idioma que hablamos actualmente y es más fácil para captar. Entonces, bueno, ayer estaba hablándoles de Josué y para ponernos un poco en contexto y recordar, el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, el pueblo que Dios escogió como suyo. Habían estado esclavos en Egipto y Dios les había prometido sacarlos de allí. Dios dice en su palabra que había escuchado su clamor por años y había visto los maltratos que habían recibido y por esto había decidido responder, ayudarlos y sacarlos de allí. Y para eso usó a Moisés de líder, quien respondió al llamado de Dios y a pesar de que al principio dudó como todos y tal vez pensó que no tenía mucho para dar, entendió que era Dios quien lo iba a hacer a través de él y logró sacarlos de Egipto con la ayuda de Dios. Y pasaron 40 años divagando en el desierto, Moisés muere y comienza la historia de Josué, quien era el sucesor de Moisés. Ahora, estamos en el punto en el que ellos llegan a la tierra prometida, Canaán, específicamente la ciudad de Jericó. Y cuando llegan allí es una ciudad amurallada, una ciudad con murallas, fortalezas, obviamente soldados, un ejército para protegerse, puertas. Y Josué, siguiendo las instrucciones de Dios, él manda a algunos espías a verificar la ciudad, a revisarla, cómo era, cuántas murallas tenía, cuántas puertas, cómo eran los soldados. Pues una ciudad que ellos no conocían, más o menos me imagino que para ellos poder planear alguna estrategia. Entonces aquí estamos en Josué 2, les animo a que lo lean ustedes de verdad en casa por su lado. Y sería chéverísimo que pudieran comentar qué es lo que han aprendido. Yo quisiera compartirles un pedacito de lo que leí o de lo que estudié, que me pareció genial porque cuando ellos llegan, los espías llegan allí a Jericó, se hospedan en una casa de una de las habitantes de allí y era una mujer, dice la Biblia que era una prostituta, y ellos pasan la noche allí y ella o sea, el rey sabe o les llega la noticia de que hay unos israelitas allí en Jericó, tal vez espiando, e incluso supo que estaban en casa de Rahab. Cuando tocan la puerta de Rahab y preguntan, pues ella sabía y les dice, bueno, sí, ellos pasaron por aquí, pero realmente ya se fueron y no sé para dónde. Ella decidió protegerlos y los tenía allí escondidos en su casa. Dice más adelante el pasaje que ella lo hizo porque sabía lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Ellos les había llegado la noticia de que Dios los había liberado de Egipto, de que había abierto el mar para que ellos pasaran y todas las cosas grandiosas que Dios hizo en el desierto, que eran verdaderos milagros. Y ella dice, yo estoy segura de que tu Dios es el Señor
Y eso fue lo que me encantó, que lo que Dios había hecho en los israelitas sirvió como testimonio para que Rahab reconociera a Dios como el Señor de su vida. Y esto es espectacular porque Dios no la abandonó. Y lo que yo puse por aquí, que quería compartir con ustedes, yo tengo mi cuadernito, les animo a que tengan el suyo para anotar los pensamientos que Dios pone en su corazón. Y siempre que vayan a estudiar la Biblia, primero pasen un tiempo a solas con el Señor y pregúntenle, bueno, ¿qué quieres decirme con esto? ¿Cómo puedo aplicarle a mi vida? Dios, esta parte no la entiendo, habla a mi corazón, y verdaderamente Dios así lo hace. Y yo coloqué aquí que no importa tu pasado, no importa qué tan grande haya sido nuestro pecado o nuestros pecados y nuestros errores. En el momento que reconocemos a Dios y su soberanía, todo cambia. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios de amor, Dios es salvador, Dios es un Dios de perdón y que da muchas nuevas oportunidades cada día. Dice la Biblia que sus misericordias se renuevan cada mañana. Y esto me encanta porque Rahab, a pesar de que tenía un pasado tal vez oscuro, me imagino que la criticaban, la juzgaban, etcétera, Dios no rechaza un corazón que busca su ayuda y que lo reconoce como Salvador. Y esto es algo que verdaderamente me encanta porque Dios no mira nuestro pasado. Jesucristo murió en una cruz para salvarnos de nuestro pecado. Y dice la Biblia que nuestros pecados pasados, presentes y futuros, Dios los pagó, o Jesucristo los pagó allí con el precio de su muerte, con su sangre. Y podemos ser libres del pecado gracias a Él. A Dios no le importa tu pasado, pero sí le importa tu futuro y lo que Dios puede hacer en tu vida. Todos los días te da una nueva oportunidad para poder entregarle su vida, entregarle tu vida, entregarle las riendas de tu corazón, entregarle el control y decirle, ok, es cierto, me he equivocado, reconozco que necesito un Salvador, reconozco que necesito quien lleve el control de mi vida, reconozco como lo hizo Rahab, que tú, Dios, eres el Señor y decido en este momento entregarte mi vida. Dice la Biblia que a pesar de que esto lo vamos a ver más adelante, pero a pesar de que los israelitas lograron con la ayuda de Dios conquistar la ciudad de Jericó, Dios salvó a Rahab y a su familia. Ellos no sufrieron nada y vivieron por años con los israelitas. Es decir que el Señor la bendijo por haberlo reconocido como el Salvador de su vida. Y es lo que quiero contarte hoy. Más adelante también yo anoté aquí que me encanta ver cómo Dios protege a sus hijos. Y aunque en el Antiguo Testamento la Biblia nos enseña que sus hijos eran los israelitas, luego de que Jesucristo vino, el Nuevo Testamento nos enseña de que todos los que reconocemos a Jesús como Hijo de Dios y lo hacemos el Señor y Salvador de nuestra vida, Dios nos da el derecho de ser llamados sus hijos. Y como hijos también somos herederos de sus promesas. Y esto es espectacular porque podemos apropiarnos ahora como sus hijos. Si has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador, podemos apropiarnos de las promesas. Y me encanta, puse aquí, Dios protege y cuida a sus hijos porque Dios lo hizo con esos espías israelitas que estaban en tierra enemiga. Dios colabora con nosotros, Dios nos muestra su favor, apoyo y ayuda, siempre y cuando estemos, por supuesto, cerquita de Él. Dios no es un Dios invasivo, Él es un Dios que nos ha dado el libre albedrío y somos nosotros quienes decidimos abrirle la puerta y estar cerquita de Él y obedecerle y seguir sus instrucciones, o simplemente cerrarle la puerta y decidir vivir la vida a nuestra manera, siempre con las consecuencias de nuestras decisiones. Es importante escuchar su voz como lo hicieron ellos, obedecer sus instrucciones como lo hicieron ellos, y Dios no nos abandonará, Él estará con nosotros. Así que si es primera vez que escucho este mensaje, yo te quisiera invitar a que te conviertas en un hijo de Dios. Te animo a que pases tu tiempo a solas con el Señor, a que lo invites a ser el Señor de tu vida y que ya no seas solamente una criatura de Dios, sino también pasar a ser un hijo de Dios y poder disfrutar de sus promesas, de su protección, de su favor, de sus instrucciones para tu vida, de poder caminar en ese plan. Cuando Dios te creó con un diseño maravilloso, te creó con un plan, con un propósito. Él te soñó tal cual eres y no es casualidad que estés oyendo este mensaje hoy. Por eso quisiera, al terminar el mensaje, que te tomaras un tiempo para pasarlo con Él a solas, en privado, para hablar con Dios, así como hablas con tu mejor amigo,
para reconocer a Jesús como el Salvador de tu vida, para estudiar la Biblia tú aparte y poder compartir con otros lo que aprendes allí. Bueno, espero que les sirva. Los amo. Gracias por escuchar.